Oremos a Dios. Padre, te damos gracias por este tiempo, gracias te damos por tu amor, tu fidelidad y tu gran misericordia que tú tienes para con nosotros. Llénanos de tu bien, llénanos de tu palabra, llénanos de tu gozo, llénanos de tu alegría, llénanos de tu regocijo. Es una bendición estar en tu casa, es una bendición poder estar en una reunión, es una bendición poder oír tu palabra. Háblanos porque queremos oír tu voz. Pastoréanos por medio de tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, hemos estado trabajando con relación a esta temática acerca de la atmósfera profética del Espíritu Santo, entendiendo que la Biblia, ¿verdad? Es una escritura inspirada, dice la Escritura, porque santos hombres de Dios, hablando, siendo inspirados por el Espíritu de Dios, ¿verdad? Nos proveyeron de parte de Dios todo lo que quedó escrito y registrado. Quiere decir, ¿verdad?, que lo que está escrito salió de un fluir inspiracional de parte de Dios. Y el espíritu de la profecía es Cristo. Cuando nosotros entonces estamos hablando del mover profético, cuando estamos, hermano, conversando acerca de la atmósfera profética, lo que deberíamos también comprender es que ese mover profético, para que se haga una realidad en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra familia, nosotros debemos tener una correcta conexión con la vida en el Espíritu. Difícilmente vamos a poder oír la voz de Dios. Yo, hermanos amados, cuando fuimos seleccionando los nombres de las canciones, ¿verdad?, le puse a ese oír tu voz, a esa canción, porque tiene que ver también con esto. Libro del Apocalipsis, capítulo 1, que es el libro de los siervos, porque así dice, escribe, ¿verdad?, esto, que es el libro de los siervos. Es un libro para siervos, que debe ser, ¿verdad?, entendido para los que sirven a Dios. Pero me llama la atención lo que dice Juan: estando yo en el Espíritu, oí la voz que hablaba conmigo. O sea, no se puede oír la voz del que habla con uno si uno no está en el Espíritu. Tiene que ver mucho, hermanos amados, con esto. ¿Por qué? Porque lo espiritual tiene que ver con lo espiritual. El que siembra para el Espíritu, del Espíritu va a cosechar. El que siembra para la carne, de la carne va a cosechar. O sea, no hay por dónde. No se puede llevar una vida espiritual y una vida carnal y tener resultados efectivos. Eso no ocurre. No va a poder ser fructífero ese andar en nuestra vida. El apóstol, ¿verdad?, Santiago dice en Santiago capítulo 3 que no podemos de una misma fuente hablar, ¿verdad?, de una misma agua. No pueden haber dos clases de fuentes. No puede haber agua dulce y agua amarga, como no puede haber bendición y maldición en la misma fuente. Eso estaría contaminado. Entonces Dios, hermanos amados, nos deja claramente el zoom para poder nosotros ver la necesidad de poder entender en nuestra vida que debemos ser gente espiritual. Que un cristiano que ama a Dios y que quiere servir a Dios debe darse a la tarea, debe darse al esfuerzo, debe darse a la disposición, a la entrega de buscar a Dios de tal manera que su vida comience a tener una naturaleza espiritual, que su naturaleza sea una nueva criatura. Como dice la Escritura, el que robaba no robe más. Eso es una regla, hermano. No es algo que volví a tropezar, hermano, me llevé un televisor que no era mío, volví a tropezar, el Señor tenga misericordia. Y a la otra vez viene y dice: me llevé un micrófono, perdón, volví a tropezar, tenga el Señor misericordia. No, hermano, deja de hacerlo. ¿Me doy a entender? Deja de hacerlo. De repente, hermanos, los hermanos por descuido pueden dejar hacer un mueble, un equipo, un bolso en tal parte, y uno ni siquiera debería hacer esto. Es una cosa que uno tiene que enseñarle también a los hijos, porque fíjese que los niños que van creciendo en la iglesia van aprendiendo también que este es un ambiente especial y significativo. Pero aquí, hermano, a la casa del Señor llega un montón de gente. Y llega un montón de gente que viene convertida, gente que viene cruda, gente que no conoce nada, gente que viene con malas prácticas, otros que vienen con mañas, hermano. Entonces, aunque esté usted en un ambiente así, tiene que siempre tener la precaución de decirle a su hijito: hijito, tenga cuidado, porque para los niños pequeños todos son sus hermanos y todos son sus amigos. ¿Entienden lo que le quiero decir? Entonces tiene que decir: hijo, ten cuidado, cuídate, fíjese dónde va al baño.
yo te llevo al baño, hijito. ¿Ve? Aunque usted en un ambiente donde tenemos servidores, tenemos cámaras, tenemos seguridad, tenemos un montón de cosas que nos ayudan, siempre tenemos que estar al cuidado de esos detalles, ¿verdad? Entonces los hermanos de repente pueden dejar algo ahí y el hermanito dice, no, todavía estoy siendo tratado por el Señor. Matanga, dijo la changa, se agarró un celular que no era suyo, hermano. No, pues hermano, deje esas malas prácticas, pues hermano. ¿Me entiende? La mentira. Otro problema, los hermanos dicen, no, hablemos de Dios, hablemos de Dios, hablemos de Dios. Pero mentirosos como yo solo. ¿Cómo cotejas tú la mentira? Hay gente que tiene un problema grave con la mentira. Pero la Biblia dice que el que miente es hijo del diablo, hermano. Entonces no puede tampoco estar usted ni mentira media, ni mentira gruesa, ni mentira, ¿cómo será? De otra categoría más profunda, menos. Mentira es mentira. Mentira es mentira. Y la Biblia en nosotros nos enseña que como hijos de Dios, en la categoría de vivientes que hemos evolucionado, ya la mentira no puede ser parte de nuestra vida. Porque la Biblia dice, todo hombre mentiroso, solamente Dios es veraz. En la condición de hombre, siempre la mentira va a ser parte de tu jornada. Pero en la condición, ¿verdad?, de viviente, ya no tenemos que tener una estructura apegada a la mentira. Y eso llévela a todas las facetas. Llévala a la faceta cotidiana, la faceta del hogar, la violencia, la gritería, el malediciente, el que dice cosas que no tiene que decir, maldice con su boca, el que piensa mal en su corazón. El que piensa mal en su corazón contra su hermano también es pecado. Mira que no haya ningún corazón perverso y piense mal contra su prójimo. Eso es un problema en su corazón. Pero todo esto, hermano, mire, porque usted puede decir, yo no le hago mal a nadie, porque yo me guardo para Dios. Pero si tú en tu corazón piensas mal en contra de otro hermano, también estás pecando. La pregunta es, ¿cómo te evalúas? ¿Cómo te evalúas? Lo otro es decir, no, el hermanito tanto, el hermanito tanto. Cuando la Biblia dice, la única forma que tú pudieras, ¿verdad?, condenar la desobediencia de otro es cuando tu obediencia sea completa. Y cuando tu obediencia es incompleta, entonces, ¿cómo tú lo llevas a ese estándar? ¿Cómo puedes tú llevarlo a ese estándar? Entonces, nosotros debemos entender que si hay una atmósfera en la cual nosotros estamos caminando continuamente, es porque hay una influencia espiritual que está operando sobre nuestra vida. Hermano, yo te quiero decir algo, estás en un ambiente espiritual. Al margen que haya gente que no sea espiritual, estás en un ambiente espiritual. Si eso lo entendiera un montón de gente, aprendería a perseverar a pesar del hermanito Juan, del hermanito Lucho, del hermanito Pedrito que le miró feo, que no le saludó, que le hizo algo, etcétera, etcétera. Porque está entendiendo que está en un ambiente espiritual donde la naturaleza humana no transformada puede cometer errores. Levante la mano todo aquel que es perfecto humanamente. Ahora levante la mano son los que son perfectos posicionales por Cristo. Que a través de Cristo Él te va dando perfección, a través de Cristo Él te va dando santidad, a través de Cristo Él te va dando justicia. Levante la mano los justos, nadie levantaría la mano. Pero yo le digo, levante la mano los justos que están en Cristo. Todo debería levantar la mano porque justificados sois en Cristo Jesús. O sea, una es la posicional. Él te hizo justo posicionalmente, Él te hizo santo posicionalmente. Porque yo soy santo, vosotros llegaréis, o dice, porque yo soy santo, vosotros sois santos. ¿Cómo dice? Sois. Entonces, la santidad, lo santo posicional te lo entrega porque Él es santo y está en ti. Pero ahora, la materialización de esa santidad tiene que ver entonces con el proceso evolutivo. Entonces, se tiene que materializar lo profético. ¿Qué es lo profético? Lo que está escrito. Lo que está escrito es lo profético, porque en la boca de Dios, en el soplo de su espíritu es lo que Dios quiere hacer contigo hoy, lo que quiere hacer contigo mañana, lo que va a querer hacer con tu interior, lo que viene por delante. Te escribo las cosas que han de venir después de estas. O sea, la Biblia, la Escritura, tiene un carácter profético. Jesucristo le habló a los de Camino de Maús en Lucas 24 y les habló acerca del Pentateuco, les habló acerca de los 5 primeros libros de la Biblia. Recuerda esto, Génesis, Éxodo, Levítico, ¿verdad? Números y Deuteronomio. Le dicen Pentateuco, son 5. Los primeros 5 de la Biblia,
los libros, ¿verdad? Y tiene libros históricos, libros poéticos, los libros proféticos. Pero fíjense que en el canon que estaba hablando Cristo, estaba hablando el Pentateuco, los Salmos y los profetas. Y le dio una conversación. ¿Y qué es lo que ocurrió? Que cuando tú conversas del escrito está, algo tiene que ocurrir en tu interior. No ardía nuestro corazón cuando éste nos hablaba, pero ¿de qué les estaba hablando? De lo que estaba escrito. Y que daba testimonio de él. O sea que nosotros tenemos que encontrar a Cristo en toda la Biblia. Encuentra a Cristo en Génesis, encuentra a Cristo en Éxodo, encuentra a Cristo en Levítico, encuentra a Cristo en Noé, encuéntralo en toda y va a estar. Porque el espíritu de la profecía es Cristo y la suma de tu palabra es verdad. Y Jesús dijo, yo soy la verdad. O sea que si alguien realmente quiere agradar a él, al Señor, debería entonces preocuparse de vivir una vida con principios. Y para vivir una vida con principios no se trata de lo que tú haces. Hablas en lengua, gloria a Dios. Oras por un enfermo y se sana, gloria a Dios. Profetizas, gloria a Dios. Interpretas, gloria a Dios. Dios te dio un don de ayuda. Los primeros de Corintios capítulo 12, los 12 del Espíritu, los de Romanos 12, los 12 de ayuda. Lo que te haya dado, lo que te haya brindado, ¿verdad? Que te haya concedido. Lo que tú tengas en tu totalidad, gloria a Dios por eso. Pero cuando tú vayas viendo, ¿verdad? Visualizando eso no quiere decir que tú seas más espiritual. No quiere decir eso. La iglesia de Corinto estaba repleta de dones del Espíritu y eran niños, peleadores, carnales, mentirosos, tenían pleitos. Miren, hermanos amados, y aún en los discípulos de Jesús, Jesús tenía chicharrones con sus propios discípulos. Y no tan solamente con los discípulos, sino con los parientes de sus discípulos. Recuerde que la mamá le dijo a uno, la mamá de Juan y Jacob, le dijo, cuando vengas en tu reino, sienta un hijo mío a tu derecha y al otro a la izquierda. O sea, pensando que esta cuestión era un asunto familiar ya. O sea, que el hijo estuviera acá, que el otro hijo acá, me imagino que el tío estuviera acá, que el pariente estuviera acá, que el hermano estuviera acá, que el otro abuelito estuviera acá. O sea, ¿de qué estamos hablando, hermano? Y Jesús corrigiendo eso, diciendo, esa no es potestad de un hijo. Un hijo no tiene la potestad de estar definiendo lugares, esa es potestad de un padre. El padre define los lugares de los hijos, no los hijos definen los lugares de sus hermanos. ¿Sí se entiende? Jesús le dijo, no es potestad mía, esa es potestad de mi Padre. Y a veces los hijos piensan acerca de sus hermanos los lugares que ellos tienen que ocupar, cuando se olvidan que no es potestad de hijo, que es potestad del Padre. Entonces el Señor ubicando los lugares, muy importante. ¿Para qué le estaba llevando a entender esto? Para que ellos entendieran que lo que venía a establecer el Señor era un diseño espiritual. Él trae el reino, restablecerás el reino de Israel en este tiempo. Yo me imagino que el Señor estaba así como, dame paciencia, Dios mío. Yo me imagino, porque mire, le enseñaba en la mañana, le enseñaba en la tarde, le enseñaba en la barca, le enseñaba a la orilla de la playa, le enseñaba caminando, le enseñaba a descansar y le seguían haciendo preguntas como que eran de la obviedad, que se las venía repitiendo. Es necesario que el Hijo del Hombre vaya a ser entregado. Es necesario que no te acontezca. Es necesario que no te pase. Tengo que padecerlo, pero que no te pase a ti. O sea, ¿qué parte del lenguaje no estaba entendiendo? O sea, estaban entendiendo que librar nuestra condición terrenal estaba unida a la condición espiritual y no, y nada, tenía nada que ver. El que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que la pierda por causa de él, la hallará. Hay cosas que tú tienes que perder naturalmente, pero vas a ganar otras. El tema es que no, hay gente que no le gusta perder, hermano. Y hay momentos donde tú tienes que perder para poder ganar. Pero perder por ganar no es perder.
Pero Dios quiere que tú aprendas el principio del despojo. Tienes que soltar cosas para ganar otras. Eso es impartición. Yo quiero ser impartido en esto. No hay ningún problema. Pero ¿qué quieres soltar? Porque para ganar vas a tener que soltar. ¿Qué quieres soltar? No, no quiero soltar nada. ¿Cómo quieres ser impartido si no quiero soltar? La impartición tiene que ver con compartir. Sale algo, recibes algo. Si eso se entendiera, hermanos amados, lograríamos crecer a un nivel más profundo en otros aspectos. Entonces, la atmósfera que estamos caminando, hermanos amados, es muy importante, y por eso nos anclamos a entender un perfil importante que es lo que hace el Espíritu Santo para compenetrarnos en una atmósfera profética donde lo profético sea una realidad en nuestra vida, porque se cumple y no estemos frustrados. El Señor me profetizó esto y nunca se hizo realidad. Veo esta promesa pero nunca la vi. Me declararon una palabra, una proclama, y se me pasó el año y no pasó nada con la proclama, echándole la culpa a la proclama cuando tiene que ver con tu comunión con el Espíritu Santo. Si las palabras tú las lees, toma una palabra, léela. Te pregunto, ¿cuántos quieren prosperar? ¿Quieres prosperar? No le tienes miedo a esa palabra, ¿verdad? No, porque aquí te dice, oh, quiero prosperar. Uy, no. Yo quiero orar profundamente. No, yo quiero orar profundamente, pero también quiero prosperar, hermano. Entonces, si usted quiere prosperar, vaya a la Escritura. Y la Biblia le va a decir, esfuérzate, sé valiente, medita en mi palabra de día y de noche, no te apartes ni a la derecha ni a la izquierda, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Le pregunto, ¿cuál es el secreto en eso? ¿Cuál es la trampa capciosa en eso? ¿Ve algo así oculto ahí? Entonces, ¿por qué no toda la gente es próspera? Silencio en el pueblo. Ejemplo, Salmo 23, versículo 1. ¿Qué dice? Dígalo fuerte, por hermano. Le dije una facilita para que no se tropezara. ¿Qué dice? Te pregunto, ¿te ha faltado algo? Qué bueno, quiere decir que Él es tu pastor. ¿A alguien le ha faltado alguna vez trabajo? ¿A alguno le ha faltado alguna vez salud? ¿Que estaba enfermo? ¿Así ven? ¿Ok? ¿Qué pasa? ¿No se cumple la palabra? ¿O si se cumple la palabra? Y entonces, ¿es un problema de la palabra o es un problema de nosotros? Ok, y para que la promesa que está entregada se materialice, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Silencio en el pueblo. Nosotros tenemos que tomar la palabra no para saberla. Así es el que oye la palabra y no la vive. Es un oidor olvidadizo. Es como aquel que ve su cara en un espejo y cuando se va se olvida cómo era su rostro. O sea, viene al culto, escucha, y cuando está escuchando como que todo le resulta claro, como que está entendiendo todo lo que no había entendido. Gloria a Dios por eso. Pero cuando sale del templo, como no se preocupa de llevar una vida en comunión, todo lo que recibió aquí se le va diluyendo. Entonces, pues, encuentras el lunes, el martes. ¿De qué te habló el Señor el domingo? ¿No se acuerda? ¿No se acuerda? Entonces, uno tiene que tener conciencia entonces de lo que está haciendo. Por ejemplo, usted vino al culto de las 11:30, pero yo me digo, si alguien viene a un culto de las 9 de la mañana, me imagino que si, dependiendo de dónde vive, porque si vienen de allá de San Felipe, ¿ustedes cuánto se echan para acá? ¿2 horas? ¿1 hora y media o 2 horas? 2 horas de venida, 2 horas de vuelta, ¿cierto? Desde aquí, desde el templo. Ok, pero si ustedes tienen que estar al culto a las 9 de la mañana, ¿a qué hora tienen que salir de allá? Se levanta a las 5 de la mañana. ¿A qué hora tienen que salir de tu casa más o menos? 7. O sea, ellos tienen el cálculo ya porque tienen que calcular la distancia, ¿verdad? Entonces yo me pregunto, un hermanito que vive cerca, y si viene al culto a las 9 de la mañana, donde se tiene que levantar temprano,
¿usted le recomendaría que se acostara tarde? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se va a estar quedando dormido al culto. Entonces, esa es una negligencia personal. Si usted viene al culto a oír la palabra y viene y se vuelve a dormir, yo le digo, mejor hace una buena siesta y después vente al culto. Si quieres, duerme toda la mañana y te viene al culto en la tarde, pero no te vengas a dormir al templo. Y si te vienes a dormir al templo, entonces yo te diría, y si dormiste las horas que tenías que dormir, tienes un problema grave espiritual. Porque te duermes solamente en la palabra. Así que diga, está al lado tuyo, estás advertido. Yo no le voy a decir lo que me decían a mí cuando yo era más potrillito. Me decían a mí, en los cultos hay un demonio chiquitito que viene con una brochita chiquitita y empieza así a hacerte en tu pestaña. Y tú sientes que empieza a tener el pedo pesado. Y hermano, le digo algo. ¿Es cómoda la cama que usted tiene para dormir? Sí, pero la silla no es tan cómoda. Pero uno lo ve a los hermanos, pero así, pero... re cómodo, diría el hermano divino, re cómodo. Así, hermano, lo único que estamos esperando es que no bostece. Ni por arriba. Hermano, hay cosas que de repente los hermanos se relajan tanto que piensan que están en su casa. Le digo, cuidado con dormir. ¿Por qué? Porque es algo espiritual, hermano. Es algo espiritual. Entonces, ¿cuál es el problema? Que para no olvidar hay que registrar. Pero si usted viene de un lugar donde solamente iba a oír una predicación, usted está acostumbrado solamente a retener con su memoria, pero hay cosas que se le van a olvidar. Y en la Escritura el Padre escribió, el Hijo escribió, el Espíritu Santo escribió, los escribas escribían, los apóstoles escribían, todos escribían. ¿Y usted? ¿Y usted? Hermano, pero esto no es nuevo. Jesús le decía, ya muchachos, vamos a conquistar el mundo, ¿ok? Vamos a orar. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Ya, oren, vamos a orar. Venía el Señor, todos roncando. Le decía, chiquillos, pero ¿cómo? Están todos roncando, están todos durmiendo, por favor. Vamos. Los volvía a encontrar durmiendo, hermano. Yo no sé qué le pasa a la gente, hermano. Tan buenos para dormir. No tienen un sueño de Dios, tienen el don del sueño, pero en el sueño así profundo. Pero te voy a hacer una recomendación bíblica. ¿Quieres prosperar? Ok, no ames el dormir. Porque la Biblia dice, un poco dormir, un poco dormitar, y así vendrá tu pobreza. O sea que si usted se las lanza de vagoneta, hermano, no espere ser un hombre próspero. No le va a pasar. Está escrito. Ahora, no hay ningún secreto capcioso ahí. Está escrito. Entonces, ¿cómo hacemos que lo escrito se materializa en nuestra vida? Ahí le di una recomendación. ¿Cómo hago para no estar involucrado en conversaciones inadecuadas? ¿Cómo hago para no estar ahí? Consejo de malos. ¿Cómo hago para no estar sentado en una silla de encarnecedores donde están todos burlándose de todo y hablando de lo que no? ¿Cómo hago para no estar ahí? ¿Cómo hago para no andar en camino de pecadores? ¿Cómo hago para no estar ahí? ¿Cuál es la recomendación? Mire, no vaya con ellos, dice el hermano, ¿verdad? Ok, pero ¿dónde está el principio? Pero esa es la decisión. Pero ¿cómo tienen la fuerza para esa decisión? ¿Dónde está el principio? Obviamente el principio está en la palabra, pero quiero que usted lo sepa, el por qué.
¿Dónde está el principio? ¿Te acuerdas que te lo decía? ¿Te acuerdas que te lo conversaba? ¿Dónde está el principio ahí? Por esto, estoy enseñando esto. Voy a mostrar. ¿Dónde sale eso? Vamos al Salmo 1:1. Vamos al Salmo 1:1. Para que quede claro, por favor. Ya. ¿Qué es lo que dijo? Que no se saliera de ahí. Pero ¿dónde está el principio? Esa es la fórmula. Esa es la fórmula. ¿Cierto? Esa es la fórmula. Pero que Él está entregando la fuerza para salirse de la mala conversación, para salirse de la silla de un burlador, para no andar en camino de pecadores. ¿Cuál es el principio involucrado? La fórmula está en el versículo 2. Su delicia está en la palabra, en la ley. Medita de día y de noche. No está diciendo que medita. No, la lee detenidamente, se detiene y empieza a pensar. ¿Por qué dijo esto? ¿Qué me quiso decir Dios con esto? ¿Qué significará esta pura palabra pequeñita? ¿Por qué Dios la escribió aquí? No andar, me leí la Biblia en un año y no aprendió nada, pues hermano. Sino que ahí, detenidamente, ok. Ahí entonces tenemos la fórmula. Ahora, ¿de dónde sacamos la fuerza? La fuerza. ¿Qué dice el versículo 3? Esa es la consecuencia, ¿cierto? ¿Pero a dónde viene la fuerza? Corrientes de agua. ¿Cuáles son las corrientes de agua? El Espíritu Santo. Entonces dice, el que cree en mí, dijo Jesús, como dice la Escritura, mire, lo está diciendo, el que cree en mí, como dice lo que está escrito. Y lo que está escrito dice que si tú crees en mí, lo que está escrito dice que desde tu interior brotarán ríos de agua viva. Esto dijo Jesús hablando del Espíritu Santo que iba a venir sobre ellos. Ahora yo le pregunto, con lo que he dicho, una persona que no tiene corrientes de agua, ¿es un árbol plantado? Ok. ¿Es una persona que medita en la palabra de día y de noche? Ok. ¿Es una persona que se deleita en la palabra? Ok. Entonces yo le pregunto, ¿tiene la fuerza para salirse de una mala conversación? ¿Por qué? Porque no vive con principios. Entonces cuando te pasa eso, entonces el tema es el siguiente. ¿Cómo dices entonces tú que eres guiado por el Espíritu de Dios si no caminas con principios? Entonces te pregunto, ¿cómo te guía el Espíritu de Dios? Porque hay gente que tiene una fascinación por el mundo espiritual, casi caen en lo místico. No, porque el fluir, no, porque lo espiritual, no, porque el mover, no, porque tuvo una impresión, no, porque tuvo una inspiración. Y yo creo en eso, hermano. Pero creo en eso en función también del escrito está. De que nos dé estructura el escrito está, porque usted me va a decir, hermano, que anda con pura inspiración, hermano, sin estructura, es un mono con navaja, hermano, va a cortarlo a todo. Mire, algo tan sencillo como esto. El hermanito que estaba en el culto, de repente estuvo aquí, vamos a adorar a Dios, y empezó a mover, empezó una influencia, de repente una inspiración, estuvo aquí, creyó que era una inspiración, o sí o no, no lo sé, porque tiene que ver él con el depósito espiritual que tiene. Pero de repente se lanzó nomás el hermano, entonces vino y le dijo al otro, así te dice el Señor, y le entregó una palabra en medio del pueblo a uno, y nunca supo nadie quién le habló. Y el otro hermano lo escuchó, y no lo discernió. O cuando le iba a hablar, le podría haber dicho, hermano, consulta, ¿le entregaste esta palabra a nuestro pastor para que él sepa qué me quieres decir? Se la entregó. Entonces le pregunto, ¿y si esa palabra
que es una profecía, se la entregó, pensando que estaba guiado por el Espíritu de Dios, pero sin la Escritura, ¿quién se hace cargo de ese huevo? ¿Qué gallina plantó ese huevo? ¿Echó ese huevo? ¿Quién se va a hacer responsable si después eso no se cumple y hay una frustración, hay un problema en la vida del hermano? Pregunto, ¿quién se hace responsable de eso? Entonces, la vida espiritual, para poder caminar, hermanos amados, en una atmósfera profética, es muy importante la guía. La guía. Pero la guía en el espíritu tiene que ser en base a la palabra, hermano. Tiene que ser en base a la palabra. Entonces, cuando la gente dice, a mí me guía el Espíritu de Dios, entonces dice, a mí me guía el Espíritu de Dios, entonces yo fui y hice esto porque me guió el Espíritu de Dios. Entonces yo digo, ¿te habrá guiado el Espíritu de Dios? Te voy a decir algo sencillo, pero importante. Si hay un hermanito que lucha con el diezmo y la ofrenda, y de repente vio una necesidad en un hermanito de la congregación, entonces la necesidad que vio le conmovió. Mire lo que le voy a decir, le conmovió. Y como le conmovió tanto, dijo, siento de Dios sembrarle al hermano. ¿Qué pasó? ¿Fuiste tú? ¿No? ¿Seré yo, Señor? Fíjese, siento de Dios sembrarle, no sé, $500,000 al hermano, que es una platita que tenía guardada, todo el asunto. Yo le pregunto, ¿está bien? Dígame, pues hermanos, ¿está bien o no está bien? ¿Pero por qué? Primero no diezma, entonces, ¿dónde debería estar primero el orden? Antes que su alma le diga, no, sentir el Señor. ¿Y Dios no te manda a sentir mejor obedecer su palabra? ¿No crees que Dios no está primero pensando en que tú le obedezcas su palabra? Entonces, ¿qué es lo que dice? No, pero aquí es un acto de misericordia. Entonces, ¿qué le dice Dios? ¿Qué crees que le agrada más a Dios? ¿Tus sacrificios? ¿Tus holocaustos? ¿O que tú le obedezcas a su palabra? ¿Qué crees que le agrada más a Dios? ¿Y qué es lo que más se va en la gente? Soy un alma libre. Voy a moverme conforme a lo que siento. Entonces a veces el hermano está mal, a veces está el hermano bien, usted no sabe cómo tratarlo. Hermano, buenos días, ¿qué tienes de bueno? Dios mío. Pero en el culto de la tarde se lo encuentra, hola, Dios te bendiga, hermano. Tú dices, ¿este hermano está loco? ¿Cómo tiene esos cambios? No tiene conciencia entonces de que la palabra es una faceta de transformación continua. Y no puedes estar tú metiéndote al agua y al fuego, al agua y al fuego, al agua y al fuego. Porque eso es, hermano, desequilibrio emocional. Eso es lo que ocupa, hermano, el diablo. Si uno lo reprenda, metía al niño al agua y al fuego, al agua y al fuego. Lo iba secando para quitarle la vida. Tú tienes que ser, yo debo de ser una persona que tenga un equilibrio emocional constante. Si el Señor dice regocijaos en el Señor siempre, usted tiene que mantener entonces una comunión a tal punto de que el gozo del Señor sea su fortaleza. A pesar de que tenga pruebas, a pesar de que tenga situaciones, a pesar de que tenga adversidades, el gozo del Señor es una ministración a tu espíritu. Y desata una bendición a tu alma, que es el manto de alegría. Entonces, ¿es tan fácil y ligero decir, me guía el Espíritu? Te pregunto, ¿es más fácil decir eso, me guía el Espíritu? Entonces, aquí está en este, y voy a ir cerrando, aquí, movido por el Espíritu. Eso es lo que hablamos, este versículo solamente le puse, pero movido por el Espíritu. ¿Pero qué tipo de hombre era este? Justo, piadoso, esperaba la consolación de Israel. El Espíritu Santo estaba sobre él. Ya había sido revelado por el Espíritu que iba a ver al ungido, y movido por el Espíritu vino al templo. Y él estaba apegadito a la Escritura, porque usted cuando va a esa porción bíblica, dice la Escritura en el libro de Lucas, en el capítulo 2,
Si usted lo va y lo lee, por favor, si lo tiene en su Biblia, dice que él tomó, el versículo 28, él tomó a Jesús en sus brazos, bendijo a Dios y le dijo a Dios: ahora despide a tu siervo en paz. ¿Usted está leyendo conmigo el verso 29 o no? ¿Qué dice? Despide a tu siervo en paz. ¿Qué dice? ¿Conforme a qué? A tu palabra. ¿Por qué el Espíritu lo movió a ir al templo? Porque había algo en él que estaba en la palabra. Y la palabra decía que tenía que ir a la sinagoga, que tenía que ir al templo, porque era un principio. Tu principio para estar acá es que la palabra de Dios dice: no dejes de congregarte. ¿Por qué te congregas? Porque es un mandamiento de nuestro Señor. Ahora, cumplido el mandamiento, ¿por qué te congregas? ¿Alguna pista? Discipulado 1. Materia, congregación y discipulado. Maestro, discipulado 1. ¿Por qué nos debemos congregar? Maestro, discipulado 1. Materia, congregación y discipulado. ¿Por qué nos congregamos? Para oír su palabra, para aprender temor del Señor, para practicar el amor, para tener comunión. Hermano, ahí hay una lista de principios. ¿Por qué nos congregamos? No a pensar que nos congregamos para vernos, pues, hermano. Nos alegramos para vernos, pero esto no es un club social, ¿cierto? No es el club deportivo de la Florida, sino que nos tenemos que congregar con un sentido de propósito. Entonces este fue movido porque tenía conciencia de la Escritura. Entonces ahora despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra. Conforme a tu palabra. Y mira lo que dice: porque han visto mis ojos tu salvación. Verso 32, verso 31, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Verso 32, luz para revelación a los gentiles. ¿Por qué este anciano sabía eso? ¿Por qué sabía este anciano que Jesús iba a ser luz de revelación para los gentiles? Porque conocía las Escrituras. José y María estaban maravillados de todo lo que él decía. Verso 34, los bendijo Simeón y dijo a su madre: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, para señal que será contradicha. ¿Cuánta gente no le decía lo que decía Jesús que no era? ¿Cuántos fariseos le dijeron a Jesús que lo que él decía no era? ¿Cuánta gente decía que lo que decía Jesús era herejía? Un montón. ¿Y por qué este anciano sabía, cuando lo tomó siendo bebé, que lo que le iba a pasar era que le iban a contradecir lo que él dijera? Porque estaba pendiente de las Escrituras. Por eso le digo algo: alguien que dice que es guiado por Dios, la Biblia dice que los que dicen que son de Dios son guiados por el Espíritu de Dios, y solamente los que buscan verdaderamente de Dios saben si la doctrina es de Dios o no es de Dios. Un montón de gente no sabe si lo que oye es de Dios o no es de Dios, porque no va a las Escrituras y no quiere tampoco aprenderlas. Y es por eso que tenemos un montón de gente que ve videos de YouTube, de gente, mire, gente que habla de la palabra, no tienen pastor, no tienen congregación, no se sujetan a nadie, pero hacen un montón de videitos. Y otros que ganan plata monetizando con videitos. Entonces agarran un video de alguien que es popular, ellos se ponen en un cuadrito al lado y le dicen: Juanito Pérez dijo que amar era peligroso. Veamos qué dijo. Y le pagan por eso, por estar ahí. Terminan los minutos y dicen: suscríbete para otro video. Hermano, no se sujetan a nadie. De repente le hacen una toma, salen ellos nomás, pero critican a cuánta gente se le ocurre, pues, hermano. ¿Tendrías que escuchar eso?
¿Tendrías que escuchar a aquellos que se burlan del mover del Espíritu Santo? Darle like a los que hacen mofa de las danzas, de la lengua, de la ofrenda, de los diezmos, de los pastores, de las reuniones. Porque tenemos casos particulares en nuestra nación de gente que se burla de todo. Y los mismos cristianos, me gusta. Decía, estamos en la calle, hermano. Cuando la Biblia dice que en el postreros tiempos vendrán burladores. ¿Cómo yo me voy a estar burlando de la danza de otro hermano? Si el Espíritu de Dios está sobre el hermano y el hermano llora, habla lengua, salta, danza. Dios está moviéndose. ¿Cómo decir? Mira la vieja loca que está ahí. ¿Cómo? Hermano, discúlpeme, ¿cómo voy a poder decir eso? No, capaz que esté hablando yo del mismo Espíritu de Dios sin temor en mi corazón. ¿Me doy a entender? ¿Cuántos quieren ser guiados por Dios? ¿Pero cuántos quieren ser guiados por el Espíritu de Dios? Ay, esa es más dura, hermano. Espérese. Partamos por eso. Movidos por el Espíritu. Aquí yo te estoy soltando espigas que son importantes para tu vida. ¿Hacia dónde el Espíritu les movía que anduviesen? ¿Hacia dónde les movía el Espíritu? Las ruedas también se levantaban tras ellos porque el espíritu de los seres vivientes estaba ¿dónde? Yo le pregunto, dice la Escritura que las ruedas eran parte de la estructura de los seres vivientes, o las ruedas eran un elemento que estaban ocupando los seres vivientes. ¿Qué cree usted? ¿Cierto? Ok. Ahora yo le pregunto, si yo soy un ser viviente y el púlpito fuera la rueda, entonces, ¿la rueda para qué me sirve a mí? Si yo quiero predicarte la palabra. ¿Para qué? Para darme altura. Muy bien. ¿Para qué me sirve más? ¿Para qué? Para trasladar un lugar a otro. ¿Para qué me sirve más? Lo estamos trasladando para trasladar la palabra. ¿Para qué me sirve? Me sirve de soporte. Me sirve de estructura. Los espíritus, hermano amado, los seres vivientes tenían un fluir, pero el fluir que tenían ellos lo tenían las ruedas. Donde se movían las ruedas, se movían los seres vivientes. Donde se movían los seres vivientes, se movían las ruedas. ¿Qué te estoy diciendo? Que los que son guiados por el Espíritu de Dios tienen que tener su soporte en la Escritura. Donde se mueve la Escritura, se mueven los guiados por Dios. Si tú no puedes decir, me guía Dios, y la palabra por allá, hermano. Dios me guió a decirte esto, y la palabra se guió hace como 15 kilómetros por allá. Diciendo una profecía que no tiene ningún escrito está, ningún soporte. Tiene que estar entonces. Por eso que la atmósfera profética del Espíritu está unida a la palabra. La profecía es para edificación, para consolación, para exhortación. Todo acto profético tiene que repercutir en un fuerte impacto transformador. No porque haya un problema en el acto profético, sino para que tú veas los resultados. Tú tienes que tener comunión con el Espíritu. Si no, sacamos una espada, tomamos una vara, ponemos harina, tiramos agua, ungimos con aceite, derramamos vino, tiramos semillas de trigo, no sé qué más, otra cosa hemos hecho. Hemos quebrado jarrones. ¿Qué más? Hemos roto raíces. ¿Ah? Hemos hecho arcos proféticos. ¿Ah? El aceite, sí, ¿qué es el aceite en las manos? Hemos traído cartas, escritos, que era como lo hizo el rey Ezequiel. Cuando trajeron todas las cartas, las pusimos delante del altar, nos hemos postrado delante de ellas, nos hemos dejado. Hemos marchado, hemos sacado los zapatos, hemos repartido la fruta de la Santa Cena como señal de símbolo profético, hemos dado vueltas como el acto de Jericó,
hemos tocado las trompetas con los chofares para que los muros caigan. Me pregunto, ¿nos quedamos en términos de actos proféticos o hacemos? Hacemos, hermano. Pero que le voy a decir algo. Si el acto profético no va acompañado con una vida de comunión con el Espíritu, a lo mejor tú lo vas a tomar como un momento emocionante. Qué lindo el culto. Ay, como que se me paran los pelos de lo que estaba pasando. Ay, pastor, esa energía que tiene. Polvo de estrellas para ti. Hermano, pura emoción. Pero no se trasladó algo. No se trasladó algo. El acto profético te está tratando de mostrar un principio espiritual para tu vida, para que veas materializada la palabra en tu vida. Los muros de Jericó, muros de una ciudad. ¿Cuáles son tus muros? Tus muros son tu enfermedad, tus muros son tu crisis económica, tus muros son tus problemas con tus hijos, tus muros son problemas matrimoniales, tus muros son tu desafío espiritual. Esos son tus muros. ¿Cuáles son tus gigantes? ¿Cuál es el agua que tienes que cruzar? Materializa lo profético con la comunión del Espíritu Santo para meterte en esa atmósfera y lo que está escrito será una realidad en tu vida. Voy a hacer esto porque me guía el Espíritu. Seres vivientes, te pregunto, ¿quieres ser arrebatado? ¿Quieres participar del arrebatamiento? A pesar que algunos no hablen del arrebatamiento, vamos a dejarlos tranquilos aquí porque Dios no nos mandó a hablar mal de nadie. No vamos a dar nombre. Pero hay gente que no predica del arrebatamiento, hermano. Gente que no hace Santa Cena en todo el año, hermano. Cuando son mandamientos escritos. Gente que no habla de la santidad porque un mensaje es muy brusco, entonces la gente se puede ir. Gente que no quiere enseñar el diseño apostólico correctamente porque no es popular. Porque no es popular. O sea que hoy día nos mandaron a entregar mensajes porque fueran populares, no populares, hermano. O sea que para ser más popular yo tengo que subir acá, hermano, no sé, para que sea más popular. O sea que no tiene nada que ver con el mensaje, sino que tiene que ver también con lo que mostramos. Entonces, ¿y la esencia? Dios te quiere a ti como un pueblo santo apartado para Él. Si no, hermano, no sé, en nuestras reuniones pongamos a hacernos karaoke con Luis Miguel también, pues, hermano. No sé si me voy a entender, hermano. O sea, tengamos una cava de piscos también, total. El Señor nos dijo, no bebáis pisco. No, pues, hermano, ¿cómo eso? O sea, no tenemos límites, no vamos a tener principios. Los principios te pueden incomodar, pero te ayudan. ¿Por qué te digo esto? ¿Cuántos son salvos por doctrina? Levánteme la mano los que son salvos por doctrina. Ahora levánteme la mano los que son salvos por fe. Amén. Ahora te pregunto, ¿sin doctrina te extravías? Claro, pues, hermano. Entonces dígale que está al lado suyo. Quiero ser alguien espiritual. Ahora, vaya al libro del profeta Ezequiel, capítulo 1, versículo 1, por favor. Si quiere el hermano del privilegio me acompaña. Y el hermano sonidista le da volumen inmediatamente. Para que así también le acompañe. Si lo tiene, me dice por favor. Pastor, lo encontré. ¿Lo encontró? Ya. ¿Hay varios que lo encontraron? Ok. Leámoslo. Le pregunto, ¿dónde está Ezequiel? Físicamente, ¿dónde está? ¿Dónde está? En Babilonia. ¿Qué estaban haciendo allá? Estaban cautivos. Ok, dígalo fuerte. Ezequiel estaba cautivo. Ok. Le pregunto, ¿la cautividad es un ambiente fácil para fluir, para moverse o más difícil? Ok. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos, diga conmigo, estando yo en medio de los cautivos, ¿qué ocurrió?
junto al río Quebar. Digo conmigo, o sea que el fluir de Dios y lo profético y las visiones y que Dios te hable y que Dios esté contigo no tiene nada que ver con tu entorno. No tiene nada que ver con... Pastor, yo quiero ser espiritual, solamente que en mi universidad están todos fumando marihuana, entonces se me complica. ¿Me doy a entender o no? Yo trato de guardar de Dios, pero todos mis compañeros de oficina están viendo páginas que no tienen que ver y yo trato de ser fuerte, pero igual se me va el ojo. Yo trato de mantenerme en santidad con mi esposa, pero la secretaria me lo hace difícil, pastor, porque imagínese usted. Hermano, ¿me doy a entender o no? La comunión con Dios no se ve afectada por lo que te rodea. La integridad no puede estar afectada por lo que te rodea. Tu convicción con Dios no puede verse afectada por lo que te rodea. A Job le quitaron su casa, le quitaron sus bienes, murieron sus hijos, le dio una lepra y la esposa le dijo, ¿todavía mantienes integridad? La integridad no tiene que ver con lo que te rodea, tiene que ver con tus convicciones. Si tú te mantienes en comunión, aunque estés en medio de los cautivos, Dios te va a hablar, Dios te va a mostrar visiones, Dios te va a decir, así te digo, hijo mío, yo estoy contigo, sé valiente, sé fuerte. Le dijo al profeta, te voy a mandar con un mensaje a un pueblo que es difícil, no les tengas miedo, yo estoy contigo. Entregar un mensaje alentador a gente cautiva no va a ser nunca fácil, porque las circunstancias que ellos están viviendo son fuertes, difíciles. Sin embargo, lo de Dios no se suscribe a los límites. A Pablo lo dejaron medio muerto, lo apedrearon, lo patearon, le quisieron quitar la vida, lo echaron afuera de la ciudad, hermano, lo dejaron tirado. Pensaron que Pablo estaba muerto, hermano, cualquiera se para y se va. En Listra casi le quitaron la vida. Y luego, hermano, a Pablo lo tomaron y Pablo dijo, entremos nuevamente. La palabra no tiene límite. La palabra no tiene límites. A Esteban se le abrieron los cielos porque tiene... Pero le voy a decir algo. Más complejo es el que, pudiendo estar aquí, no viene porque se pone a hacer otras cosas. Porque queda así. O sea, es una herramienta de bendición, pero tiene sus riesgos. No es lo mismo estar en la casa que estar aquí. ¿Por qué? Por la atmósfera. Por la atmósfera. Porque en este lugar hay una atmósfera que te está acompañando, hay una atmósfera que se está moviendo hacia tu favor. Y yo quiero que tú lo sepas. Quiero que tú te grabes ese versículo. Movido por el Espíritu, hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen, hacia ese lugar ellos andaban. Hacia ese lugar ellos se movían. Andaban hacia donde le movía el Espíritu que anduviesen. Las ruedas también se levantaban tras ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaban en las ruedas. Esto es decir, se levantaban ellos y las ruedas se levantaban. Se movían ellos y las ruedas le acompañaban. Se movían las ruedas, ellos venían. Es decir, estructura y espíritu. Digo conmigo, estructura y espíritu. Estructura y espíritu. Porque el espíritu de la profecía es Cristo y Cristo es la palabra. Cristo es la palabra. Así que te digo de parte del Señor, las circunstancias no impiden que lo del Espíritu se pueda mover en tu vida. Y si tú estás conectado con lo del Espíritu, lo que tiene que ocurrir en tu vida es algo extraordinario, algo particularmente especial. Y yo le pido a Dios con todo mi corazón que seamos un pueblo espiritual. Yo le pido a Dios que tú en tu conciencia y en tu corazón tengas el deseo de vivir principios. Vivir el principio de la oración, vivir el principio de la alabanza, vivir el principio del diezmar, del ofrendar. Vivir de principios, no vivir de emociones. No hagas las cosas porque te emocionaste un día me emocioné, dije voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto, y al otro día no lo hiciste. Le prometiste a Juan, Pedro, Diego, Marcelo que ibas a hacer algo y después dejaste de hacerlo. No hay principio.
Si tú tienes un principio, vas a hacerlo con el viento favorable y con el viento en contra. Haya sol o haya tinieblas. Sea mejor para ti o sea peor para ti. Digo peor para ti porque una convicción no siempre te va a llevar a un lugar de bonanza. A veces las convicciones te pueden llevar a un horno que se caliente 7 veces más fuerte. ¿Por qué me va como me va si yo quiero vivir de principio y hacer la voluntad de Dios? Porque una convicción nunca te va a llevar a un lugar de bonanza. Siempre. A veces te puede llevar a momentos de presión más grande. La convicción de Jesús lo llevó a la cruz. La convicción de Daniel lo llevó al foso de los leones. La convicción de los amigos lo llevó al horno que se calentó más fuerte. La convicción de Juan lo llevó a la cárcel. La convicción de Pablo lo llevó a la cárcel. La convicción de Pedro lo llevó a la cárcel. La convicción nunca te va a llevar. La convicción de David lo llevó a una persecución horrible. David no tenía ningún problema, hermanos amados. David estaba solo, un joven que quería agradar a Dios. Dios lo miró, pero la convicción de ese jovencito se transformó en una tremenda persecución para él. Él pidió ser rey, nunca lo pidió. Él pidió que Dios lo ungiera, nunca lo pidió. Él pidió gobernar las 12 tribus, nunca lo pidió. ¿Quién lo decidió? Dios. Pero la decisión de Dios le provocó una tremenda persecución. Lo que Dios define acerca de ti va a ser algo extraordinario, pero no va a haber gloria sin cruz. Y para que tú logres ver siempre el deleite en lo que estás haciendo, cuando tú llegas a un grado de madurez, no te vas a gozar por lo que se alegran todos. Cuando tú llegas a un grado de madurez, te vas a alegrar por cosas que los demás no se alegran, porque tú sabes lo que costó ese proceso. ¿Le fue bien echando fuera demonios? Sí, wow, no se nos sujetaban, teníamos el poder en nuestra mano y en nuestra boca, y le decíamos sal fuera y salía. Y iban hiperventilados, hermano. Y Jesús le dice, qué bueno, pero no se alegren tanto por eso. Mejor regocíjense de que vuestro nombre está escrito arriba en los cielos. Porque esto va a ser por delegación, va a ser por función, va a ser por tarea, va a ser por asignación. Pero el que sus nombres estén escritos arriba es por legado, es por carácter, es por conducta, es por trayectoria, es por esencia. Y para ascender en el reino tienes que descender. Las reglas del reino son diferentes a las reglas del mundo. Para el mundo José iba para abajo, para el reino José iba para arriba. Ya lo matamos pensando que le habían hecho con Jesús. No se dan cuenta que estaba Jesús en su mejor momento, estaba cumpliendo todo el plan de Dios. Lo que sea naturalmente ante tu vida, que piensas que a lo mejor solamente están forjando tu fuerza para cuando sea el momento de levantarte. Porque siempre antes del levantamiento viene humillación. Aprende ese principio. Antes del levantamiento viene humillación. Voy a terminar con esto. Y quiero que lo entiendas espiritualmente. Lo que te voy a decir es masacre, pero quiero que lo entiendas espiritualmente, porque está en la Escritura. Y la Escritura dice: humillaos bajo la poderosa mano de Dios hasta cuando fuere tiempo, porque el Señor aborrece a los soberbios y ama a los humildes. Humillaos bajo el Señor y Él os levantará cuando sea tiempo. Hasta ahí, hermoso. Pero ¿cómo te humillas bajo la poderosa mano de Dios? ¿Cómo te humillas bajo la poderosa mano de Dios? Sujetándote al Espíritu.
Pero ¿cómo te sujetas el Espíritu? Sujetándote a los ministros y humillándote bajo las manos de los ministros. ¿Es algo fácil para el alma? No. Pero antes de todo levantamiento va a haber una humillación. No le quiero ocupar esta palabra, pero ya que estamos en esto va a ser masacre. Antes que Dios te levante como hijo vas a tener que pasar humillaciones ministeriales. Porque a veces el apóstol que tú amas tanto te va a tratar de una forma que a lo mejor tú pensabas que no tenía que tratarte. Y el profeta, y el evangelista, y el pastor, y el maestro, y en la poderosa mano de Dios. Sin embargo, la Biblia dice acerca de Jesús que aunque era hijo, el Padre lo humilló para que aprendiera obediencia, y aprendiendo obediencia, Dios lo levantó. Hay momentos donde vas a sentir que lo que está ocurriendo contigo es injusto, pero es probable que sea Dios quien está forjando tu alma. Entonces, cuando luego Dios te levante, tu gozo no va a estar puesto: mira, pastor, la cantidad de gente que viene a la iglesia. Y tú vas a estar caminando así, porque irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, pero volverá a Sión cargando toda su cosecha. O sea que la alegría de un ministro tratado ya no está en lo que le causa alegría a una persona que se emociona. Porque la persona se va a emocionar porque, wow, pastor, que mira lo que hicimos ahora y todo, pero es que no sabe el hermanito todo lo que costó para que eso ocurriera. Es como cuando usted está, hermano, toda la gente le da el abrazo al boxeador que ganó el combate, hermano, y toda la gente, ganaste, y el otro así con el ojo morado, el diente menos, sangrando. Él fue el que estuvo en la batalla. Los demás solamente vieron el espectáculo y se alegraron porque ganó el que ellos querían que ganara. Siempre el pueblo se va a alegrar en el triunfo de algo que Dios le concedió a su pastor, y es válido. Pero ese ministro tratado quizás no se va a poner eufórico por algo que a lo mejor otro se va a poner eufórico porque sabe que costó humillación. Entonces te voy a decir algo, y esto solamente es para aquel que me considera su pastor. Libre de esto aquel que solamente es oyente, creyente, que viene, que está simpatizando todavía, que está ahí, que está de pololo con la iglesia, con el ministerio, está ahí viendo. No sienta esto. Pero si yo soy su pastor, van a haber momentos que a usted le va a incomodar lo que le puedo decir. Y tu alma va a batallar. Pero recuerda lo que te estoy diciendo. 6 principios en tu vida. Humíllate bajo la mano. Y cuando llegue el momento, Dios te va a levantar grandemente. Y cuando Dios te ocupe, vas a recordar con satisfacción en tu interior que pudiste pasar procesos que otros no quisieron pasar. ¿Qué será lo que quiso decir el Eclesiastés cuando dijo: si la ira del rey se levanta contra ti, no abandones tu lugar? ¿Le puedo decir algo? ¿Su papá alguna vez lo retó o su mamá lo retó injustamente? Le pregunto algo: ¿le habrán pegado por causa de su hermano por algo que usted no hizo? Dejémoslo ahí nomás. A veces se lo van a cascar injustamente y le van a pegar el reto de su vida por algo que usted no hizo. Pero humíllate bajo la poderosa mano. Cuando sea tiempo, todo eso te va a contar a tu favor.
y te vas a dar cuenta que Dios está contigo. Pero eso es un trato al alma. Es un trato al alma, hermano. Es un trato fuerte al alma. Porque uno tiene que... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5.534, 5.536. Porque pueden ser cosas que sean injustas. Pero si vives con principios, tu vida va a dar un golpe en el mundo espiritual impresionante. Te voy a decir algo. No hubo nadie que tuviera un padre espiritual más malo que David. Su papá espiritual intentó matarlo 23 veces. 23 veces, hermano. Hasta en la mesa le tiraba lanzazo, hermano. Le ponía trampas a su papá espiritual, hermano. Andaba persiguiéndolo. Donde lo pillen, mátenlo. No le había hecho nada. No hubo nadie que tuviera un padre espiritual más malo que Saúl, que David. Pero cuando llegó el momento, lo pusieron, a David lo pusieron ahí. Y frente al rey, pudo haberle quitado la vida. David le cortó una parte de la orla de su manto. Le dijo al rey: a esta distancia te tuve para quitarte la vida. Pudo haberlo hecho. Todos los que estaban con David le decían: Dios lo puso en tu mano, quítale la vida, llévate la corona y terminemos con esto. Pero él lo tuvo así de distancia. Y mire lo que dice el hombre de principios. Del malo procede la maldad. Ahora tú sabes que no tengo nada contra ti. Y Saúl le dice: más justo eres tú que yo. David, hijo mío. Saúl muere. Jonathan muere. Y le llevan la corona a David. Y David no agarra la corona y dice: menos mal que se murió este desventurado que me hizo la vida cuadrito. No, dice que se apenó. Levantó un canto de dolor y dijo: ¿cómo han muerto nuestros valientes? ¿Cómo han muerto Saúl y Jonatán, hombres guerreros de Jehová? Qué tremendo corazón. 23 veces intentó matarlo. Yo no sé cuántas veces te he dicho alguna cosita pesada que te ha molestado. Me imagino que no me acerco ni a las 23. 50, dice la hermana. 60, dice. ¿Ah? Vamos en 20, vamos en 20. Vamos como las que dijo Pedro. ¿Cuántas veces debo perdonar a mi hermano? 70 veces. Ahora mira, ¿cuántas veces has hecho cosas malas tú que te han perdonado a ti? Muchas. Muchas. Hermanos, ¿son poquitas o son muchas? ¿Y el Señor te ha perdonado? Y como Él te ha perdonado a ti, aprende también a perdonar a otros. Humíllate bajo la poderosa mano de Dios y Él te exaltará cuando fuere tiempo. Amén. Un hombre que tiene principios no se mueve por lo que le rodea, no se mueve por sus emociones, no se mueve por lo que dice la gente, se mueve por convicciones, porque tiene una comunión con el Espíritu Santo. Un día me vino este rema, este entendimiento, y yo lo tomé para mí y dije: si Dios tiene el poder de endurecer el corazón de Faraón, el gobernante del imperio, y tomarlo como su títere para hacer lo que tiene que hacer con su pueblo, si Dios tomó a Ciro para hacerlo su siervo, si Dios tomó a quien quiere tomar, ¿para qué? ¿Qué será que a Dios le costará tanto hablarle al corazón de tu jefe? ¿Le costará tanto hablarle a tu suegro que te hace la vida cuadrito? No estoy hablando por mi suegro. O quizás sí, no lo sé.
Quizás sí, quizás no, no lo sé. ¿Le costará tanto hablarle al corazón de esa persona que te amarga la vida? ¿Le costará a Dios venir a mostrarle un sueño? ¿Cambiarle una sensación? ¿Le costará a Dios? No. ¿Por qué lo mantiene así? Seguramente porque tú y yo tenemos que aprender. Y a través de tu hermanito, Dios te está formando tu alma. Así que no te canses de hacer bien, que a su tiempo cosecharás. Oremos a Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra. Tomamos tu palabra, tomamos tu enseñanza, tomamos tu consejo. Te rogamos que podamos poner por obra tu palabra, que seamos como aquellos seres vivientes. Pues tu palabra dice que los que participan del arrebatamiento son vivientes. Y los vivientes se mueven, son guiados por el Espíritu de Dios en base a tu palabra. Porque la espada del Espíritu es tu palabra. Llénanos de tu bien y ayúdanos a tener la claridad de la atmósfera profética del Espíritu. Porque lo que tú has profetizado y dicho de nosotros se va a materializar en la medida que tengamos comunión, relación, espiritualidad y caminemos junto a ti. Podremos ver el resultado de tus promesas en nuestra vida. Porque separados de ti nada podemos nosotros hacer. A ti damos gloria, honra y alabanza. Amén, Señor, amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.